Imagina la historia de unos pequeños, brillantes y diversos seres que lo mismo habitan bosques templados, selvas tropicales, humedales y manglares a lo largo del continente. Imagina la historia de los chipes. Hola. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de la familia Parúlidae, es decir, de los poderosos chipes, vigiritas, tableritos, mascaritas, cajitas y un montón de nombres comunes más que tienen a lo largo del continente americano, pero que todos estos pequeños pajaritos están dentro de la familia Parúlidae. Y bueno, la verdad es que esta familia a mí me encanta, me emociona hablar de ellos. Y bueno, ya verán por qué, eso es una cosa increíble. También debo agradecer a los Patreons del canal, cuyos nombres aparecen por aquí inscritos en letras de oro, que son quienes decidieron el tema de este video. Y es que si ustedes quieren apoyar un poco más sustancialmente al proyecto de Crónicas del Chiviscoyo, pueden unirse al Patreon, del cual les dejo el link en la descripción del video, para pues apoyarlo de una mejor manera y también poder tener poder de decisión, aunque eso se oiga un poco redundante, acerca de los temas que trataremos en los videos. Y una vez hecho este necesario anuncio, ahora sí, comencemos con los chipes. La familia Parúlidae es un grupo dentro del orden Passeriformes, es decir, el montón de esos pajaritos chiquitos que cantan bonito, que es exclusiva del continente americano. Prácticamente encontramos parúlidos en cualquier lugar del continente americano, desde los altos bosques templados ahí casi al borde del círculo polar en Canadá hasta las selvas tropicales de Sudamérica, y pues pasando por prácticamente todos los ecosistemas, ya sean selvas, manglares, bosques, sabanas, prácticamente en cualquier lugar, incluso en los archipiélagos como las Galápagos o las pequeñas islas de las Antillas, vamos a encontrar chipes. En todo el continente americano. Bueno, menos en Chile. En Chile no tienen chipes. No sé cómo pueden vivir sin chipes, pero no hay parúlidos en Chile. Así que por lo demás, en cualquier otro lugar de Latinoamérica que tú visites, pues podrás encontrar distintas especies de chipes seguramente en varios ecosistemas. Y como abarcan tanta distribución en el continente, bueno, pues también tienen muchos nombres comunes, ¿no? Aquí en México les solemos llamar chipes, en otros lugares les llaman vigiritas, me parece que en Cuba les llaman así, más al sur también les llaman reinitas, entonces tienen un montón de nombres. Sin embargo, pues como yo soy de México, me referiré a ellos la mayoría del tiempo como chipes o por su nombre científico o por el nombre general de la familia, que es Parúlidae. A los perros les encanta ladrar cuando estoy grabando video. Esta colorida familia tiene 110 especies más o menos que se agrupan en 18 géneros. Y como los géneros son relativamente poquitos, tan solo 18, pues entonces se los voy a presentar a todos. Tenemos el género Seiurus con el chipezuelero ahí solito, una sola especie. Tenemos al género Helmintheros con solo el chipe gusanero que vive de cabeza. Tenemos dos especies de parquesias que siempre andan por los ríos. Tres especies de vermívora, una de ellas extinta, un solo, glorioso y monocromático representante del género Mniotilta, un dorado protonotaria que tiene años que no veo, el gloriosísimo Limnoclipis, una sola especie que me costó mucho para poder encontrar. Dos poderosos Oreoclipis, los chipes de las montañas. También están los preciosos Leioclipis, de los cuales me falta ver a Lucy, un solo miembro de Leucopesa que está más extinto que vivo, un solo Oporornis del cual nunca lo he visto y lo quiero ver, 12 enmascarados Geoclipis, de los cuales ya hablaremos después, un solo y precioso Cataropesa, 34 increíbles y diversas Cetófaga, el género más diverso, 11 ermitaños Basileuterus, 15 tropicales Mioclipis, 5 alucinantes y nunca mejor dicho Cardelinas y 12 abanicados Myoborus.
Y resulta que todos estos pequeños bichitos que nunca paran quietos evolucionaron a partir de un ancestro en común, por supuesto, y están más o menos emparentados con otras familias del continente americano, como son la familia Icteridae o la familia Calcaridae. Y de su historia evolutiva, bueno, sabemos por ahí unas cuantas cositas. Al menos hasta donde pude encontrar, se ha reportado un único fósil de alguna especie no determinada de la familia Parulidae encontrado en Norteamérica, región en la cual se propone que se originó esta familia. Y este fósil data de unos 15 a 23 millones de años más o menos. A partir de aquellos momentos, y muy probablemente debido a las variaciones en los ecosistemas y en las fluctuaciones climáticas que hubo durante los siguientes millones de años, distintos linajes de parúlidos se fueron separando y se fueron diversificando en los distintos entornos que ofrecía el continente americano. La evidencia nos indica que la especie de chipe más basal, es decir, la primera que se separó como un linaje aparte, fue Seiurus aurocapilla, el chipezuelero. Luego fueron apareciendo otras especies que, como el chipezuelero, también están asociadas con los ecosistemas boscosos, como puede ser Limnothlipis swainsonis o Niotilta varia, ambas únicos representantes actuales de sus géneros. Pero del mismo modo, de acuerdo a la evidencia de la que disponemos actualmente, sabemos que fue ahí de hace 10 a 5 millones de años cuando la cosa se descontroló, porque parece que fue en este periodo cuando se dio la gran diversificación de los chipes que conocemos actualmente, en particular con el género Cetófaga, donde distintos linajes fueron divergiendo y dando lugar a distintas especies que fueron colonizando los distintos ecosistemas de Norteamérica, y posteriormente, probablemente a partir de poblaciones de especies migratorias que se quedaban en un solo sitio porque al final les resultaba más eficiente pasar todo el año en los trópicos que andar haciendo el largo viaje, fue como distintos linajes de especies de chipes se quedaron de manera permanente en los trópicos americanos, como por ejemplo el género Basileuterus o el género Miothlipis. Y también otras especies de chipes se fueron quedando en las islas de las Antillas y generaron ahí linajes únicos, como algunas especies del género Cetófaga que están increíbles, o el género Cataropesa, que también está bien bonito. De hecho, yo no conocía a Cataropesa antes de hacer este video y quedé enamorado de él. Quiero ir a ver algún día también un Cataropesa, antes de que se extinga. Hay también otras aves cuya posición taxonómica respecto a los chipes es incierta, como por ejemplo la misteriosa Celedonia coronata, que durante mucho tiempo se creyó que era un miembro, algo extraño, de la familia Parulidae. Pero ahora la evidencia lo coloca como un grupo hermano de los chipes, es decir, cercanamente emparentado con la familia Parulidae, pero no tan emparentado, y se agrupa en su propia familia, que es la familia Celedonidae. Y bueno, eso hace mucho más interesante a ese pequeño bichito, que desde que yo lo vi en las guías cuando comenzaba a observar aves, es algo que me encantaría conocer también. Y por cierto, quiero agradecer a todos aquellos que me colaboraron con fotos de Celedonia coronata, que sé que es una especie difícil de fotografiar, y la verdad, aunque solo necesitaba una foto para ilustrar el punto de esta familia, pues aquí les muestro todas las demás porque son increíbles y me gustaron mucho. Y bueno, muchas, pero muchas gracias a todos los que colaboraron con sus fotos, en verdad, se los agradezco mucho. Y bueno, ya que vimos este gran escenario de diversificación y colonización de prácticamente todo el continente americano, llegamos al momento actual, donde tenemos un montón de especies de chipes que se ubican en distintos ecosistemas. Aquí en México, por ejemplo, tenemos al chipe rojo o Cardelina rubra, que vive en los bosques de coníferas de las tierras altas. O también tenemos chipes como Cetófaga nigrescens, que pasa el invierno, porque es una especie migratoria, en las zonas áridas de la cuenca del Balsas, en los desiertos prácticamente. Y en las selvas lluviosas y bosques húmedos tenemos, por ejemplo, a Basileuterus culicivorus, el cual es residente y pasa todo el año en estos lugares. E incluso si nos vamos a los manglares, tenemos al chipe amarillo o Cetófaga petechia, que vive dentro de estos ecosistemas tan particulares. Y creo que podríamos entender mejor a los parúlidos si los ponemos en una escala de vagabundeo.
Es decir, por un lado tenemos a los que son ridículamente específicos de un ecosistema y por otro lado a los grandes migratorios. Por ejemplo, hay especies de chipes como el chipe rojo que ya vimos, el pavito de alas negras o el chipe de gorra canela que son residentes, es decir, que sus poblaciones no presentan grandes movimientos migratorios y viven todo el año en una región determinada. Y por supuesto tienen un intervalo de condiciones ambientales en las cuales pueden vivir perfectamente. Por ejemplo, el pequeño chipe rojo puede vivir desde los grandes bosques de oyameles a gran altitud en las cumbres montañosas de México hasta, por ejemplo, los bosques de niebla que están significativamente a una menor altitud. Y entre estos dos extremos pues hay bosques de encinos, bosques de pinos, bosques de pino-encino y un montón de ecosistemas más. Todo bien, todo normal, una variación de condiciones perfectamente esperable dentro de las poblaciones de una especie, aquí no hay nada que ver. Bueno, sí, solo el chipe rojo que está bien bonito. Pero también tenemos otras especies que son igualmente residentes, cuya historia evolutiva los ha hecho ser específicos hasta un nivel casi extremo de un hábitat en particular, de un ecosistema. Por ejemplo, podemos hablar del chipe rosado, del cual ya tengo 2 videos y quiero que los vean y andan por acá arriba. Es una historia increíble, es un pájaro que me encanta, como todos los chipes. O también podemos tomar el ejemplo de las geotlipis, de los chipes del género Geotlipis, que comúnmente se les llama mascaritas, porque aquí en México tenemos 3 especies de Geotlipis que son exclusivas de los ecosistemas de humedal de distintas partes del país. Por ejemplo, tenemos a la mascarita peninsular o Geotlipis beldingui, que vive exclusivamente en los oasis y humedales de Baja California Sur. Por otro lado, tenemos a la mascarita de Lerma o Geotlipis especiosa, que vive en los humedales que están en las orillas de los grandes lagos de Michoacán como Pátzcuaro o Cuitzeo, y también, por supuesto, en las ciénagas de Lerma o lo que queda de ellas. Y finalmente tenemos a la mascarita de Altamira o Geotlipis flavovelata. Spoiler, este video que estás viendo aquí de la especie es probablemente uno de los poquísimos documentos en video que existen de esta ave tan bonita. Y vaya que costó grabarla. Esta mascarita vive en los humedales de la región norte del estado de Veracruz y sur del estado de Tamaulipas. Y estas 3 especies de mascaritas dependen en tal medida de los ecosistemas de humedal, de los grandes tulares, de las grandes extensiones de vegetación semiacuática, que cualquier alteración a estas zonas puede comprometer a las poblaciones de estas aves que allí viven. Y el hecho de que exista una continua desecación y relleno y por consiguiente desaparición de estos humedales de agua dulce pone a estas 3 mascaritas en grave riesgo, de lo cual ya hablaremos después. Y si hablamos de especies súper específicas, pues ya ni les cuento de las especies de chipes de las Antillas, que prácticamente cada isla tiene sus especies endémicas y en algunos casos, como Cataropesa bishopi, pues la especie está en peligro de extinción debido al área tan reducida que tiene, a un ecosistema tan pero tan específico que ha estado amenazado por varias décadas. Y otras especies como Leucopesa semperi, pues prácticamente están más extintas que vivas porque hace años que no se les reporta debido a la desaparición de su hábitat tan específico que necesitaban. Y en el otro lado de la escala de vagabundeo chipe tenemos a los grandes viajeros, a los grandes migratorios. Muchas especies de varios géneros como Vermívora, Cetófaga y Leiothlipis realizan año con año grandes migraciones que cruzan el continente. Estas especies anidan en el norte, en la región neártica y templada del continente, y viajan hacia las regiones neotropicales desde México hasta Sudamérica a pasar el invierno.
porque uno como observador de aves está año con año esperando que llegue la temporada migratoria para salir a buscar estas aves. Algunas de estas aves que pues por ejemplo van a pasar todo el invierno en donde tú vives, ciertas especies, pero hay otras de las cuales solamente tienes una ventana de oportunidad de unos cuantos días al año para poder verlas antes de que continúen su camino. Y esto es increíblemente emocionante, ver por ejemplo a un chipe de collar o Cardelina canadensis que está aquí solamente por unos cuantos días antes de viajar hasta Perú y que viene desde Canadá. Es algo magnífico. Te das cuenta de que las aves en verdad enlazan nuestro continente. Y de hecho, los seres humanos han visto esta migración desde hace siglos. Por ejemplo, entre los mayas de la península de Yucatán, la llegada de los chipes y otras especies de aves pequeñas durante los meses de octubre y noviembre es la señal de la llegada de las ánimas o pishanes que vienen a pasar el tiempo con los vivos durante los días de muertos. Además de que son tan pequeños y tan bonitos, también cargan con las historias ancestrales de la gente que los ha visto. ¿Ya ven por qué son geniales los chipes? Y de hecho no necesitas irte lejos para encontrar parúlidos. Incluso dentro de las mismas ciudades, al menos aquí en México, hay algunas especies que pueden llegar a ser muy comunes, como por ejemplo el chipe de Wilson o Cardelina pusilla, que es un ave que durante el invierno se le puede encontrar con suma facilidad en prácticamente cualquier lugar de la República Mexicana, tal vez excepto la península de Yucatán. Y creo que también la península de Baja California. Pero en todos los demás lugares tú puedes encontrar al chipe de Wilson de una manera muy sencilla. Prácticamente está en cada lugar donde hay un arbolito. Y bueno, como es tan común, se los quiero presentar. Willy, los seguidores del canal Willy. Si lo llegan a ver por donde viven, pues ahí le mandan un saludo de mi parte, por favor. Y claro, después de la emoción inicial de encontrar a estos pequeños bichitos haciendo sus largos viajes continentales, pues tal vez uno tiene muchas preguntas y muchas cosas que conocer acerca de la migración de los chipes. Por ejemplo, resulta que los chipes viajan de noche, migran de noche, al igual que muchas otras aves pequeñas. Y esto se debe a que es una estrategia para evitar morir de agotamiento por deshidratación debido al calor del sol durante el día y también para evitar a los depredadores diurnos como las aves rapaces. Además, se ha propuesto que la migración nocturna en varias especies de aves pequeñas, no solo de chipes, tiene también que ver con la capacidad de las aves migratorias para orientarse siguiendo la posición de algunas estrellas. De hecho, en las noches de luna llena que coinciden con la temporada de migración, tú puedes observar a estos pequeños puntos voladores que van migrando al amparo de la oscuridad. Tal vez algunos de estos puntitos sean chipes, tal vez sean los mismos chipes que tú hayas visto el día anterior descansando tranquilamente en los árboles. Una cosa que se me hace genial de la migración de los chipes es que algunas especies pueden cambiar los requerimientos del hábitat a lo largo de su viaje y otras no, por supuesto. Por ejemplo, el pequeño y bonito Setophaga gracie que habita en los bosques de coníferas. Utiliza bosques de coníferas en Estados Unidos y el norte de México para anidar, y cuando migra hacia el sur, hacia el centro y sur de México, que en realidad no es una migración tan grande pero sigue siendo migración, va siguiendo precisamente los ecosistemas con coníferas. Y regularmente tú no vas a encontrar Setophaga gracie en otro lugar que no sea un sitio que tenga pinos. Otro ejemplo puede ser Protonotaria citrea, un migratorio de un poco más larga distancia que anida en los bosques inundables y pantanos del este de Norteamérica y que inverna en el Caribe y en Sudamérica, particularmente en sitios que tienen manglares. Aunque no es precisamente el mismo ecosistema, sí se siguen cumpliendo condiciones comunes para ambos lugares, como la presencia de abundante agua, por ejemplo. Por otro lado tenemos al chipe suelero, Aseurus aurocapila, el cual en sus áreas de anidación tiene unas condiciones súper específicas. Necesita los bosques bien conservados, con unas condiciones particulares cerca del suelo, que no tenga muchas plantitas creciendo, que tengan un montón de hojarasca y que sea muy húmedo. Pero en sus zonas de invernación
es mucho más relajado. Puedes encontrarlo tanto dentro de selvas y bosques bien conservados, como dentro de huertas, plantaciones, cafetales e incluso dentro de las mismas ciudades. Es increíble, tú lo puedes ver caminando así tranquilamente cruzando las veredas de un parque urbano. A estas especies que siguen necesitando de las mismas condiciones a lo largo de toda su área de distribución, tanto donde anidan como donde invernan, se les llama seguidores de nicho. Mientras que a las otras, que pueden cambiar sus requerimientos ambientales dependiendo de si están anidando o están invernando, se les llama también cambiadores de nicho. ¿Y a qué me refiero con nicho? Bueno, pues me refiero al concepto de nicho ecológico, que si quieres saber más del tema te voy a dejar un video por aquí arriba. Momento. Todavía no tengo un video de nicho ecológico, pero es un tema que tengo muchas ganas de abarcar, pero a su tiempo. Así que si vienes del futuro, de un futuro espero no muy lejano, aquí arriba sí te estará apareciendo una tarjeta para que vayas a ver el video sobre nicho ecológico. Y bueno, yo creo que hasta aquí la podríamos dejar. Ya les he contado la maravilla que es la familia Parulidae y su diversa historia. Sin embargo, pues no todo es felicidad. Resulta que muchas especies enfrentan grandes amenazas y están desapareciendo frente a nuestros ojos. Por ejemplo, en México la mascarita de lerma está en peligro de extinción por la pérdida de los humedales en el centro del país. Y también, por ejemplo, a la mascarita peninsular le quedan muy pocos espacios en los cuales puede vivir en Baja California. Tanto es así que quienes estudian y trabajan con esta especie han propuesto que se le clasifique como en peligro crítico de extinción, aunque este trabajo sigue en proceso. Por otro lado, algunas especies de chipes migratorios son fieles a los sitios donde invernan, es decir, que año con año regresan al mismo parchecito de bosque, al mismo territorio en medio de la selva en el cual van a pasar el invierno. Por ejemplo, algunos individuos de Setophaga cerulescens invernan año con año en los mismos parches de bosque de algunas islas del Caribe. Y entonces imagínate que tú eres un chipe migratorio que año con año siempre regresas al mismo lugar, que te provee a ti y a probablemente muchas otras especies los recursos necesarios para vivir, y de repente un año después de regresar de tu verano allá al norte, regresas y descubres que tu pedacito de bosque ya no está. Que lo convirtieron en un campo de golf, en un residencial, quién sabe qué, bien eco-friendly, pero tiraron todo el bosque, o incluso pues en un desarrollo industrial. Y esto pues en verdad ocurre a lo largo de toda el área de invernación de muchas especies de chipes año con año. Y no solo en sus áreas de anidación aquí en Latinoamérica, también en el norte ocurre lo mismo. Y varias especies de chipes también han perdido de manera acelerada los ecosistemas en los cuales se reproducen. Y por supuesto, si tú ya has conocido esta historia y te gustaría aprender, conocer e incluso apoyar a la gente que trabaja con la conservación de algunos de estos chipes, te voy a dejar algunos enlaces en la descripción para que conozcas más sobre distintos proyectos con estas aves a lo largo del continente americano. O bueno, principalmente de México, que son los que yo conozco. Por ejemplo, algunos enlaces a quienes trabajan con la mascarita peninsular en Baja California, o también a quienes conservan los bosques de encino donde inverna el bonito chipe de cachetes dorados, del cual hablaremos probablemente en otra ocasión. Y bueno, ahora sí. Cuando termine este video, sal aunque sea a tu ventana, que seguramente para estas fechas ya encontrarás varias especies de parúlidos andando por ahí cerca de donde tú vives. Si te ha gustado, como siempre, compártelo, suscríbete al canal si no estás suscrito y activa la campanita para recibir las notificaciones, no necesariamente en ese orden. Como siempre, muchas gracias a todos los que se han suscrito al canal y muchas gracias también a todos los que lentamente vamos generando una comunidad de gente interesada en las aves silvestres del continente americano aquí en YouTube y también en otras redes. Y me gustaría mucho también que en algún punto poder hacer esto un poco más presencial, no más que pase toda esta cosa de la pandemia. Y pues, sin nada más que decirles, más que escuchen estas historias de los chipes y se las cuenten a alguien más, pues nos vemos.